Continuemos con nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Sigámonos asombrándonos con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y hoy vamos a empezar capítulo, pero obviamente, como lo hemos venido viendo tantas veces, no una historia desconectada, sino al contrario, demasiado conectada. Es cierto, Jesús acaba ya de dejar su ministerio público, se va a centrar más de una manera íntima con sus discípulos allí en la parte sur de Judea, en Jerusalén, antes de ir a morir en la cruz. Pero lo que viene en el capítulo 13, como todo, es asombroso, es maravilloso porque es palabra de Dios. Vamos a ver hoy de este capítulo los primeros 13 versículos, un poco extensa la porción y de hecho un pasaje complejo, pero creo que quienes han hecho complejo este pasaje han sido los hombres, sino que obviamente trata de un tema muy particular que veremos en esta hora. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora a través de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios escrita dice: Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió: Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, al leerlo seguramente viene a nuestra mente uno de los pasajes más famosos de la Biblia y es Mateo 24. Este es el mismo pasaje solamente que expresado por Marcos. Y digo que es uno de los pasajes más famosos porque este pasaje trata particularmente de lo que se conoce como las señales antes del fin. Esto es lo que se conoce de manera más técnica y teológica como escatología. Y bueno, quizás sea una palabra que para muchos sea desconocida, para otros a lo mejor una palabra muy famosa, porque es que cuando alguien dice que es un escatólogo, cuando dice que nos van a enseñar de escatología, wow, eso suena muy impresionante, suena muy magnífico, parece que solamente un grupo particular de personas pueden entender estos temas y hablar particularmente de esto. Sin embargo, creo que una palabra más clara y que conocemos más, que nos puede ilustrar mejor lo que nos está enseñando allí la palabra, es lo que le da el título a esta enseñanza y es profecía. Profecía asombrosa. Así que si alguna vez hemos escuchado la palabra escatología, pues la escatología es esa parte de la teología que estudia las últimas cosas o cómo va a ser el fin del mundo, el fin de los tiempos y qué es lo que sucede después de que tú y yo partimos a la eternidad. Por eso escatología significa el estudio de las últimas cosas. Entonces,
Como les decía, creo que la profecía es una palabra sinónima que podemos entender mejor, pero hay que aclarar que esto no es adivinación, como muchos han convertido la profecía y la escatología. Y como les decía, para muchos este es un tema muy complicado y siento que sí es complicado. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión que voy a usar, pero creo que a muchos nos han metido tanta basura en la cabeza y nos han enredado tanto con este tipo de pasajes que creo que eso es lo que lo hace complicado. Pero si tomáramos este pasaje sin ningún prejuicio, sin ninguna idea preconcebida, creo que el pasaje es demasiado claro. De hecho, quiero decir que la profecía verdadera, la escatología, como la queramos llamar, realmente es asombrosa más bien por su sencillez. El punto para mí más importante es que esto no es de menor peso que lo que vimos hace 8 días. Quizá para alguien la enseñanza de hace 8 días fue muy impactante darnos cuenta cómo Jesucristo con esta, digamos, ilustración o con esta escena de la viuda pobre que echó todo lo que tenía, no estaba enseñando cómo ofrendar, sino que estaba enseñando cómo la religión estafa a las personas y les quita hasta lo último que tienen. Y quizá para muchos de nosotros eso es sorprendente porque pues nos habían enseñado que esa era la manera en que deberíamos ofrendar, pero era todo lo contrario. Pero déjenme decirles que aquí no ha cambiado el tema, de hecho se pone todavía más fuerte. Porque si a muchos nos han engañado, nos estafaron con este tema del dinero, de las ofrendas, pues creo que este es uno de los temas por medio de los cuales más se engaña a la iglesia. Así que este asunto del engaño, de la estafa, continúa en esta parte. Y como les decía, la profecía no es complicada. La escatología no es un tema para los teólogos y las personas que más saben de Biblia. Claro, es necesario tener un entendimiento correcto, pero como les decía, parece que solo hay un pequeño grupo que entiende esto. No, mis hermanos, al contrario. De hecho, la iglesia es llamada a entender esto. Es más, con esto cierro esta introducción, pero esto es sumamente importante. Alguien podría pensar, ay, no, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo que escatología, profecía? Ah, ¿eso qué importa? Bueno, así como muchas veces es importante para nosotros que nos toquen el bolsillo, es decir, nos duele cuando nos quitan el dinero, cuando nos estafan, cuando nos roban, pues mis hermanos, este tema realmente es importante. Si está en la Biblia es por algo y es más, es un tema donde particularmente el mismo Señor Jesucristo advierte que por medio de esto, de la profecía, de la escatología, nos podrían estar engañando terriblemente. Y ese es el énfasis de este pasaje. Así que quiero que veamos ya lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora por medio de su palabra. Quiero ya dejar hasta aquí esta introducción e ir directamente a 3 verdades que quiero que veamos. Y la primera es precisamente que esto es una advertencia. La advertencia de la profecía. Mis hermanos, de verdad podemos comprender la verdad asombrosa de la escatología o de la profecía bíblica por medio de entender esta advertencia que nos hace allí la palabra de Dios. Veamos este primer punto en los primeros 4 versículos. Notemos lo que el Señor Jesucristo dice. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Bueno, me detengo allí un momento para advertir 2 cosas. La primera, notemos la primera frase que dice cuando Jesús salía del templo ese día. Recordemos que todo lo que vimos al final del capítulo 11 y en el capítulo 12, esos enfrentamientos con los líderes religiosos, ocurrió, según Marcos, todo eso ocurrió el día martes cuando Jesús estaba enseñando el templo, día martes antes del viernes ir a morir en la cruz. Entonces notemos que aquí de hecho se nos enfatiza lo que vimos en cada una de esas enseñanzas, que todo ocurrió el mismo día, que no fue tiempo después, como algunas traducciones lo dicen, sino que ahora sí Jesús sale del templo ese día, que estuvo allá enseñando. Ahora digamos ya, se acabó la enseñanza en el templo y mientras iban saliendo uno de sus discípulos dice aquí que le dijo al Señor: mira, o sea, en otras palabras, observa, presta atención a estos magníficos edificios. Y quiero decir lo que si nosotros hubiésemos vivido en esa época, mis hermanos, según la historia, este templo, que no es el templo que construyó Salomón, claro, es el lugar donde Salomón construyó el templo, pero este es el templo que fue reconstruido en la época de Esdras y Nehemías, pero que había sido remodelado en la época de Herodes primero el Grande. Y cuentan la historia, cuentan los historiadores y los que conocieron ese templo, hay documentos escritos sobre ese templo que posiblemente era la edificación más magnífica que había en esa época. Y si alguna vez tú has visitado alguna edificación hermosa, o si de pronto eres como yo, que a mí me gusta mucho ver esos documentales de esas cosas antiguas,
de los egipcios, de los sumerios. En estos días estábamos hablando de eso. Mis hermanos, una vez más, el templo de Jerusalén que había remodelado Herodes, mis hermanos dicen que eso era una maravilla arquitectónica. Hasta hay un historiador que dice que si una persona no había conocido el templo, realmente no había conocido lo que era una maravilla arquitectónica. Y eso es lo que los discípulos le están diciendo a Jesús. Mira, observa las impresionantes piedras en los muros. O sea, dicen que esas piedras eran... ¿Alguna vez has visto esos documentales que dicen que eso lo hicieron extraterrestres? Porque es que, hombre, si con la tecnología que hoy tenemos nos resulta impresionante y uno dice, pero ¿cómo pudieron hacer esas cosas? Imaginémonos nosotros estar allí en carne y hueso viendo esto. Realmente era impresionante, pero ¿qué es lo que Jesucristo les dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 2. Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios. Ok, pónganse a mirar todo esto. Casi como si les dijera, son de las últimas miraditas que le van a poder dar a esto. ¿Saben por qué? Pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Ahora, tú y yo podemos leer esto y nos puede parecer fuerte, pero imaginémonos que tú y yo fuéramos judíos del primer siglo. Y como les decía a mis hermanos, no solamente esto era una pieza arquitectónica maravillosa, impresionante, sino que para esta época, para estas personas y más particularmente para esta nación, era el templo donde se suponía que estaba la presencia de Dios. Era el lugar más sagrado de todos. Mis hermanos, y que Cristo diga, pero esto va a ser destruido, demolido, y literalmente, como dice allí, y no quedará una piedra sobre otra. Alcancémonos, tratemos de imaginar el impacto de estas palabras en esas personas. Aparte de eso, entendiendo que Jesucristo no solamente se está refiriendo al templo, porque cuando leemos los otros evangelios nos damos cuenta que Jesucristo estaba hablando también de la destrucción de la nación de Israel. Y de hecho la destrucción del templo no era más que, digámoslo así, un eufemismo para decir que Israel iba a ser destruida. ¿Creen ustedes que este templo iba a ser demolido, destruido por completo? No iba a quedar piedra sobre piedra y los judíos no iban a hacer nada, se iban a cruzar de manos. No. Más fácil les podrían quitar cualquier otra cosa que quitarles el templo. Lo que Cristo está diciendo aquí es demasiado fuerte, pero aparte de eso pensemos en un aspecto que de pronto en este momento no tengamos presente, pero es todo lo que Marcos nos ha venido diciendo en los capítulos anteriores. Es que, mis hermanos, es el lugar de adoración de Israel. Es el lugar que los maestros de la ley religiosa habían convertido en cueva de ladrones. Era el lugar por el medio del cual le quitaban hasta el último centavo a las personas. ¿Entendemos la magnitud de esto? Jesucristo lo que está diciendo es, más temprano que tarde, van a dejar de estafar en este lugar. Porque al final, Dios no está limitado a un lugar, a un templo. Y efectivamente esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Si conoces la historia, sabrás que Tito Vespasiano, general romano, hijo del emperador romano, vino con sus tropas y arrasó completamente. Y alguna vez lo mencionaba, pero aquí lo quiero enfatizar porque la palabra de Dios nos está hablando de algo que realmente ocurrió, aunque aquí era profético. Esto ocurrió más o menos unos 40 años después de las palabras de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué es lo más fuerte? Dado que el templo era de piedra y también de madera y todo estaba enchapado en oro, este templo fue destruido porque se quemó. Uno de los soldados romanos tiró una tea encendida y esto se volvió literalmente escombros, cenizas, pero saben que literalmente no quedó piedra sobre piedra porque dado que el templo se quemó, el oro se derritió y se pegó a las piedras y literalmente, imagínense, uno encontrarse piedras con oro, arrasaron hasta con la última piedra. Muchos creen que el famoso muro de las lamentaciones allí en Jerusalén es parte del templo. No es verdad, del templo no quedó ni una sola piedra, como Jesucristo profetizó. Lo que encontramos allí en el muro de las lamentaciones es una parte de un muro de contención que se hizo en la ampliación, pero no es del templo. Del templo no quedó nada. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Pero, ¿cuál es el punto? En el versículo 3 dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos
al otro lado del valle del templo, aunque el idioma literalmente, el idioma original dice en oposición opuesta al templo. Es un cerro, es un monte que estaba muy cerca del templo y dicen que tenía una vista espectacular. Desde allí se veía directamente el templo, que era, aparte de ser hermoso, ya allí estaba cayendo la tarde, posiblemente con una puesta de sol impresionante. ¿Se imaginan esto enchapado en oro, cómo brillaba, como una de espléndido? Y Jesús está en posición opuesta. ¿Y saben qué dice? Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron. Entonces, tengamos claro esto. Esta es una pregunta de 4 personas en particular. Versículo 4, dinos cuándo sucederá todo eso. ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Y ahí es donde está el primer punto. Mis hermanos, el punto es que estas personas querían saber cuándo era que iba a ocurrir esto. ¿Quién no? Si Jesús está prediciendo, si Jesús está profetizando, si Jesús en ese momento está hablando en términos escatológicos, esto iba a pasar y literalmente iba a pasar en 40 años. Es más, hay tantas personas que creen que realmente Jesús no dijo esto, que es más, que esto fue escrito después, porque con tanta precisión, ¿cómo podía Jesús saberlo? Obviamente aquellos que niegan que Jesús es Dios, hecho hombre, que niegan que hay un Dios. Mis hermanos, claro que él sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, claro, ellos están preocupados. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque para ellos era el acabose. Es como si nos dijeran que va a caer una bomba atómica sobre nuestra ciudad. ¿Cómo no querer saber estas cosas? Pero ahí es donde llega el punto. Y esto normalmente es en lo que se centran la mayoría de escatólogos, de profetas. Decirnos con detalles lo que va a pasar en el futuro. En esencia, ¿qué es lo que Cristo está diciendo, mis hermanos? No es más que una analogía de la verdad de este mundo. Así como fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo y junto con Jerusalén el templo fue arrasado y no quedó piedra sobre piedra, lo que Cristo nos está enseñando. Y en este sentido ya ni siquiera hay que ser profeta ni escatólogo para entender esto. Es una advertencia muy grande. Si tú y yo no comprendemos que lo que Cristo vino a darnos no está en esta tierra, mis hermanos, ahí es donde nos confundimos. Y hasta un falso profeta, un falso escatólogo nos puede quitar de nuestro lugar de seguridad. Lo que Cristo está diciendo es, yo he venido a darles algo más grande que un pedazo de tierra, que es por lo que pelea Israel, o que una piedra o una edificación o una casa en esta tierra. Lo que Cristo está diciendo es, entendamos que lo que Él vino a darnos es eterno y no está aquí en este mundo tal cual lo vemos. Literalmente, esa es la advertencia que nos hace la escatología verdadera, la profecía verdadera, y creo que no es difícil de entender. De pronto difícil de aceptar, pero no difícil de entender que lo que Cristo vino a darnos, lo que el Mesías verdadero vino a darnos no está en esta tierra, porque no importa qué nos dé Él y no importa cuán magnífico sea, aunque nos regalara una casa tan lujosa, enchapada en oro como el templo en Jerusalén, eso tarde o temprano se acaba. Eso tarde o temprano se destruye. Por más hermoso que sea nuestro cuerpo, por más esbelto que sea, tarde o temprano se envejece, se muere, llega a la tumba y se convierte en polvo. Mis hermanos, esa es la realidad. Todo lo que pudiéramos llegar a poseer en esta tierra, tarde o temprano pasa. Justamente ahora la hermana Diana lo decía en la introducción, el mundo pasa y sus deseos. No importa cuánto anhelemos y deseemos, si Dios nos lo pudiera dar, cuánto dura. Mis hermanos, aunque fuera la edificación más espléndida, a un lugar donde dijéramos, es que ahí está la presencia de Dios, pues eso era Jerusalén, eso era el templo. ¿Y qué dijo Jesucristo? El Hijo de Dios en esta tierra, y de esto no va a quedar ni el rastro. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es más, quiero que vayamos al libro de los Hechos. Jesucristo ya ha muerto, Jesucristo ha resucitado, está hablando con sus discípulos y en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Notemos lo que dice allí la palabra de Dios. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, este es el Jesús resucitado, le preguntaron con insistencia. Ellos querían saber esto a toda costa. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos siguen todavía pensando en lo terrenal. Por eso tengamos cuidado, mis hermanos, nos podría pasar. Tienen al Cristo resucitado. Tienen a Cristo que se levantó de los muertos y todavía siguen pensando en lo material. A veces como cristianos nos pasa. Creemos en un Dios que tiene potestad sobre la misma muerte, que aunque hoy muriéramos, estamos más vivos que nunca porque estamos en su presencia. Creemos en un Dios que nos regala el cielo, la eternidad, que aunque no nos diera nada en esta vida, no nos está privando de nada, porque lo de esta vida igual es pasajero, no dura para siempre, pero nos ha dado la gloria eterna. Podríamos casi que estar viendo a Cristo levantándose de la tumba y estar caminando con Él y seguir pensando en esta tierra. Por eso, mis hermanos, es necesario entenderlo. No es lo correcto, pero hasta a los discípulos les pasó.
Siguen insistiendo, siguen preocupados. Aquí es donde vamos. Ellos quieren saber más de escatología. Ellos quieren saber más de profecía. No les bastó con que Jesús antes les hubiera dicho, esto se va a acabar. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Perdón lo que voy a decir, la expresión es fuerte, pero es que es verdad. Es como si Jesucristo les dijera, ¿a ustedes qué les importa? Esto no es lo importante. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Ni siquiera a los discípulos. ¿Por qué entonces hoy tantos escatólogos, profetas, pretenden decir la fecha, el día, la hora de cuando van a ocurrir las cosas? Eso no se llama escatología, eso no se llama profecía, eso se llama adivinación y eso no es de Dios, es del diablo. Podemos ver que hasta el mismísimo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no lo van a saber, los apóstoles verdaderos. Mis hermanos, es muy fuerte, pero ¿saben qué les dijo el Señor Jesucristo? En el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Lo que está diciendo es cuando venga el Espíritu, van a recibir lo que realmente importa y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, pero no solo en Jerusalén, por toda Judea, pero no solo por toda Judea, en Samaria, que era ahora la parte norte, pero no solamente en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto lo quiero reservar para un siguiente punto, pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo les dijo? De la escatología, de la profecía, solo hay una cosa que es necesario entender. Miremos a nuestro alrededor, maravillémonos, pero luego digamos, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto en esta tierra pasará. El cielo y la tierra pasarán, solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Mis hermanos, demos gracias a Dios por todo lo que nos da en esta vida, pero no importa que nos dé en esta vida, en esta tierra, nada es eterno aquí. Lo que Él nos ha regalado está literalmente del otro lado. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 10 al 13? Veamos lo que Pedro, quien en ese momento recibió esa respuesta, quien también hizo la pregunta allí de manera íntima con Jesús, y más adelante vamos a ver la respuesta con mayor claridad. Pero ¿qué dice Pedro? ¿Pedro se convierte en el mejor escatólogo? Pedro se pone a contar las 70 semanas de Daniel y empezar a hablar de un montón de cosas que es por lo que muchos predicadores hoy se hacen famosos. ¿Saben qué dice el apóstol Pedro allí en su segunda carta? Antes de morir, mis hermanos, literalmente nos está hablando de escatología, de profecía, pero ¿qué dice? Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. En otras palabras, llegará un día final, llegará un día en el que todas las cosas pasarán y Cristo regresará. ¿Pero cuándo? ¿Qué día? Pedro, danos la fecha. No, es que esto no lo sabe nadie. Como nos lo dice la palabra de Dios, esto no lo sabe ni el Hijo ni los ángeles, solo lo sabe el Padre. Y tantos predicadores que se hacen llamar cristianos viven dando fechas. ¿A cuántos de nosotros quizá nos engañaron en su momento? Y lo digo personalmente porque aquí es donde también me engañaron. No solamente me estafaron como la viuda, con la escatología, con la profecía, sí que lo estafan a uno. Para el 2000 yo estaba que me moría de miedo porque estaban diciendo ya el 2000 se va a acabar el mundo. ¿Alguien lo recuerda? Mis hermanos, cualquier cosa que sucede, ahí es donde vamos. Pensemos, nos pasó hace muy poquitico con el COVID. ¿No les llegaban a uno audios de pastores y hasta gente llorando y mostrándose tan, ay, ahora sí Cristo viene, ya Cristo viene, Cristo viene? Estamos aquí en el 2023. Claro, un día Cristo regresará. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora, y otros se han atrevido a decir que como dicen ni el día ni la hora, pero el mes y el año sí. Mis hermanos, perdón la expresión, pero qué estupidez. Lo que la palabra de Dios enseña es nadie lo sabe. Sí, un día Cristo regresará. Sí, un día el mundo se acabará, pero nadie lo sabe. Solo Dios nuestro Padre. Y no se lo ha dicho ni se lo va a decir a nadie. Podemos ver que eso es lo que muchas veces quieren decir los escatólogos, los profetas. ¿Cuándo se va a acabar esto? En el 2012, que los mayas. Y si nos ponemos a mirar hacia el pasado, no sé cuántas veces han dicho, ahora sí Cristo viene. Mejor dicho, con esto, no, ahora sí. Con la guerra en Israel, allá, de Israel contra Hamás, ahora sí Cristo está a las puertas, ya van a construir el tercer templo. Prepárense que Cristo viene, mis hermanos. Si se trata de preparación, Cristo puede venir en cualquier momento, pero nadie sabe ese momento. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Sí, esto un día se va a acabar. Sin embargo, Pedro no escribe esto para llenarnos de terror o miedo, más bien como lo hizo el Señor Jesucristo. Miren esos edificios, miremos esta tierra, miremos el universo. ¡Qué maravilla! A mí me encanta la astronomía y ver videos sobre esto, de verdad. La astrofísica, me encanta, pero
El punto es que todo esto se va a acabar tarde o temprano. Pero deberíamos tener miedo y se va a acabar el mundo, que se acabe. Porque dice el versículo 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Saben? Porque aunque hoy las estrellas cayeran sobre la tierra, mis hermanos, que es una expresión que dice, aunque literalmente un meteorito desintegrara este planeta Tierra, mis hermanos, nosotros tenemos vida eterna. A nosotros no nos debe preocupar eso, porque ¿qué dice el versículo 12? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Notamos, Pedro está diciendo esto, pero este escatólogo verdadero, este profeta verdadero, este apóstol verdadero, dice un día esto se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ¿qué importa cuándo se acabe? ¿Saben qué deberíamos? Esperar con ansias esto. Porque el día que esto llegue, dicen aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derritarán en las llamas. Mis hermanos, ¿y creen ustedes que nosotros pereceremos en esto? Ese es el día en que seremos glorificados, porque dice el versículo 13, pero nosotros esperamos con entusiasmo, no con miedo, no con terror, no con pánico, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Literalmente Mateo 24, Lucas 21, que es el mismo pasaje, Marcos 13, es el mismo pasaje, solo que Mateo da un poquitico más de detalles, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Oh, ojalá esto se acabara. Ojalá, mis hermanos, esto pasara, ojalá cayera un meteorito y desintegrara la tierra, porque es que precisamente esto, como lo vemos, pasará. Pero ¿qué es lo que tú y yo esperamos? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a la iglesia? Cielos nuevos. Y no solo cielos, y tierra nueva. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Porque una vez más, aunque cayera un meteorito, aunque la luna se estrellara contra la tierra, aunque nos engullera un agujero negro, ¿qué importa, mis hermanos? Él va a crear todo de nuevo. No es lo que dice Apocalipsis. Si uno pudiera resumir Apocalipsis, literalmente el final de Apocalipsis son los últimos 2 capítulos. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis? Y el versículo 1 del capítulo 21 nos lo resume con una frase muy simple. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Ese es el punto. Sí, un día esto se acabará, pero si tú y yo estamos en Cristo, nuevamente, como lo decíamos en estos días, es como si nos sacaran de una choza, de una tienda de campaña a una mansión. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Y podría traer tantos pasajes, no lo he traído allí, pero que dice, por ejemplo, Pablo, también un escatólogo, un profeta, en Romanos capítulo 8, la misma creación va a ser glorificada. Esta tierra va a ser transformada, el universo va a ser transformado y tú y yo vamos a ser transformados. Esa es la verdadera profecía. Y lo que nos advierte es, tengamos cuidado de centrarnos tanto en esta tierra. Es casi como si nos dijera, a esa viuda le quitaron todo lo que tenía. Como lo dije hace 8 días, yo creo que Cristo ayudó a esa viuda en su necesidad. Pero lo más grande que Cristo tenía para darle a esa viuda no era una moneda, no era un pedazo de pan, era salvación y vida eterna y es lo que nos ha regalado a nosotros. Por eso esto nos lleva al segundo punto y es la realidad de la profecía. ¿Qué es lo que nos dice la realidad de la profecía? No como muchos, una vez más, profetas y escatólogos. Si tú crees en Cristo Jesús, Él te va a liberar de la gran tribulación. Él no va a dejar que pases dificultades. Mentira. El verdadero y más grande profeta, el verdadero y más grande escatólogo nos dice la realidad. ¿Qué es la realidad de la profecía? Que así como un día Jerusalén, Israel, desapareció del mapa y el Israel que hoy existe es totalmente diferente al verdadero Israel bíblico. Mis hermanos, la realidad es que mientras estemos en esta tierra, habrá dificultades. Porque todo desaparece. Nuevamente nuestro cuerpo se desgasta. El dinero se acaba. A veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces un negocio nos quita todo lo que teníamos, a veces un negocio nos da buenos dividendos, mis hermanos, pero la realidad de la profecía es que en esta tierra habrá dificultades. Esa es la realidad. Y una vez más, no soy profeta, no soy escatólogo en ese sentido, pero no es necesario serlo. Tenemos al mejor, a Cristo, quien nos dice la realidad. Versículos 5 al 8. Ahora, le hicieron la pregunta, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En primer lugar, no dejen que nadie los engañe, porque con esto engañan mucho. ¿Podemos ver la importancia? No solamente cuidemos nuestro bolsillo de que un hombre mal llamado pastor se apodere de todo lo que tenemos, como hicieron con la viuda pobre. Eso nos debe preocupar, sí, y como ya nos dijo la palabra de Dios, y recibirán mayor condenación los que hagan esto. Pero lo que Cristo aquí está diciendo es muy delicado. Tengamos cuidado con los escatólogos, tengamos cuidado con los profetas. Jesucristo dijo, con esto los van a engañar, pero no dejen que nadie los engañen. ¿Por qué?
es muy interesante. De hecho, la palabra en el idioma original dice, no dejen que nadie los extravíe de la seguridad de la verdad o de la virtud. Porque ¿qué dice el versículo 6? Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. ¿Qué dice? Engañarán a muchos. Lo que está diciendo es en nombre de Cristo. Es que ya Cristo me reveló lo que va a pasar, lo que va a suceder. Tengamos cuidado. El futuro está en manos de Dios. Y algo de lo que podemos estar seguros es que el futuro de este planeta Tierra, tal cual lo conocemos, va a ser destrucción. Pero si tú y yo estamos en Cristo Jesús, el futuro tuyo y mío está seguro. Vamos a decirlo de esta manera. Yo aquí les voy a adivinar el futuro a todos. Si todos ustedes están en Cristo, si todos los que están aquí junto conmigo estamos en Cristo, nuestro futuro es eternidad gloriosa. Es la eternidad con Cristo. ¿Qué más futuro queremos? Y si no tenemos a Cristo, nuestro futuro es destrucción. Esa es la realidad. ¿Qué más necesitamos saber? Ay, Alex, pensé que me ibas a decir lo que me iba a pasar mañana, que me iba a ganar el chance, que iba a encontrar esposo, que iba a encontrar esposa, que... Mis hermanos, eso está en las manos de Dios, pero todo eso es ¿qué? Pasajero. Pero lo que Dios nos ha dado es eterno. Muchos van a engañar en nombre de Cristo y con esto de la profecía, porque notemos, yo leo esto de verdad y me parece tan sorprendente, me asombra tanto. Versículo 7. Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras. ¿Pero qué dice allí? Pero no se dejen llevar por el pánico. Ah, llega el profeta de moda. Miren lo que está pasando en Israel. Ahora sí viene Cristo y esta gente tiembla y tiene miedo. Ahí sí asisten a la iglesia. ¿Qué dijo Jesucristo? Esto no es para llenarse de pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Que llegó el COVID, que ahora sí. ¿Quién dijo eso? Falso profeta. Y si estuviéramos en el Antiguo Testamento, merecería ser apedreado. Gracias a Dios que hoy no matamos a nadie, pero mis hermanos, esa es la realidad. Y sin embargo, muchas personas siguen creyendo en esos líderes, aunque se hagan llamar cristianos. Que es que la guerra en Ucrania, ahora sí viene Cristo. Que es que una hambruna en tal lugar, ahora sí viene Cristo. Mentira, falsedad. ¿Qué dice el versículo 8? Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Ahora sí viene Cristo. Mentira. ¿Qué dice? Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Que el tsunami no sé dónde, que el terremoto, ahora sí viene Cristo. Aleluya, gloria a Dios, el Señor me mostró, Cristo viene. Cristo llegará en algún momento. Eso solo lo sabe el Padre. Pero no es cierto que muchos que se hacen llamar cristianos utilizan este tipo de argumentos para decir que Cristo viene. Y con las redes sociales hoy que un mensaje se difunde en cuestión de segundos. Cuando uno escuche eso, mis hermanos, debería decir falso profeta mentiroso. No sabemos cuándo viene Cristo, aunque lo esperamos. Ojalá viniera ya. Y se puede tardar todavía 1000, 2000, 3000 años más. Es así de simple. Voy a poner un ejemplo claro y directo. Un día Dios mismo le dijo al primer hombre y a la primera mujer, un descendiente tuyo le va a aplastar la cabeza al diablo. Y cuando nació Caín, Adán y Eva pensaron que ese era el Salvador, ese era el que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Lo que hizo fue con una piedra aplastarle la cabeza a su hermano. ¿Cuánto, digámoslo así, se tardó Dios en enviar al verdadero Mesías? Más o menos unos 4000 años, desde la promesa a Adán y Eva hasta que llegó Cristo Jesús el Salvador. Y ahora prometió regresar. Él dijo, ¿cuándo? Dijo, no pregunten eso. Eso no les toca saberlo a ustedes. ¿Qué hacen muchos entonces diciendo, ya viene, ya viene, ya viene? ¿Saben qué se llama eso? Terror, manipulación, pero más terrible, engaño. Luego vendrán más. Por eso quiero que pensemos, ese pasaje tan famoso, sí, pero es necesario recordarlo una vez más. Juan 3, 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Saben qué dijo Cristo? Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esa es la realidad. Las dificultades en este mundo estarán. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 8, 35 al 39, también pasaje muy famoso. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ella no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Más bien, Pablo allí cita las escrituras y dice literalmente en el versículo 36, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como abejas en el matadero. Lo que la palabra de Dios está enseñando es, a lo mejor hasta el día de mañana nos morimos y no vemos regresar a Cristo. Claro, creo que una de las esperanzas más grandes que tiene el cristiano es que de pronto le pase como a Enoc,
o como Elías, hombres que no gustaron la muerte, que fueron traspuestos al cielo. Hombre, qué rico que nos tocara. Qué rico no pasar por ese trago amargo de la muerte física. Sin embargo, sabemos que de allá nos levanta el Señor, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, como ya nos enseñó también la palabra. Pero puede ser que nos toque pasar por ese dolor de que nos mochen la cabeza o que nos dé una enfermedad terminal o que en un accidente, en fin. Dios sabe cómo va a terminar nuestra vida. Eso es parte de lo que estudia la escatología, pero que nos dice, pero eso no está en nuestras manos, nadie lo sabe. Dios sabe cuándo terminamos nuestros días aquí. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué sigue diciendo en el versículo 37? Claro que no, a pesar de todas estas cosas. Literalmente está diciendo, aunque nos mataran, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. ¿Por qué? Porque dice Pablo en el versículo 38, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Qué seguridad tan grande, que Dios nos diera esa seguridad. Versículo 39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la realidad de la escatología, de la profecía? Todo esto tarde o temprano pasará, pero mientras nosotros lleguemos a la eternidad, sea porque nos morimos o sea porque Cristo regresa aquí, habrá dificultad. Pero ¿cuál es la seguridad? Pero si estamos en Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera esas cosas. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. En estos días puse estos ejemplos, es un par de ejemplos, los quiero poner para enfatizar una vez más este punto. Pensemos en una de las iglesias más fieles que nos muestra Apocalipsis, la iglesia de Esmirna. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia en el capítulo 2, versículos 9 al 11 de Apocalipsis? Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico, porque la verdadera riqueza no está en la tierra. La verdadera riqueza está en conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero tú eres rico, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Riqueza verdadera es que Dios aún nos permita estar en un lugar donde se predique la verdad. Pero ¿qué dice el versículo 10? No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Hombre, si ya eran pobres y ya estaban sufriendo, pero vas a sufrir más. Y era una iglesia fiel, posiblemente la iglesia más fiel que jamás haya existido. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Qué dice el versículo 11? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de qué? De la segunda muerte. Puede ser que a todos nos toque gustar la primera muerte, mis hermanos, pero de la segunda no. Porque aunque este cuerpo hoy descendiera a la tumba, hemos sido resucitados en Cristo para vida eterna. Pero si saltas la página a otra de las iglesias más fieles, a Filadelfia, le dice en el capítulo 3, versículo 10, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. En estos días lo dijimos, pero aquí lo enfatizo. El punto es simple. En este mundo va a haber problemas y dificultades. Y es verdad, hay algunos que les toca sufrir más que a otros. Pero eso está en manos de ¿quién? De Dios. Dios sabe lo que vamos a sufrir. Y esto es muy importante. Y la palabra de Dios nos llama a ser fieles, como le dijo a Esmirna, aunque tengas que sufrir. Pero ¿saben qué le dijo a Filadelfia? Y a ti no te voy a permitir que sufras. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Miren, mis hermanos, nuestro futuro está en las manos de Dios. Si Él quiere que el día de mañana tengamos que vivir una dificultad, está en sus manos. ¿Él nos puede librar de esa dificultad? Sí, pero no porque venga un profeta a darnos una palabra profética y segura, no. Sencillamente porque si es la voluntad de Dios, Él nos libra de esa dificultad, pero si Él quiere que pasemos por ella, ¿cuál es la promesa? Pero yo voy a estar contigo, aun cuando pases por ese valle de sombra de muerte. Esa es la verdadera profecía. Tengo que ser aquí adivino, venir a decirles que el Señor me mostró anoche. No, mis hermanos, la palabra de Dios es demasiado clara. Precisamente esto nos lleva al tercer punto, para mí el más importante, demasiado claro, y es la prioridad de la profecía. De manera simple, desde los versículos 9 al 13, un verdadero profeta, en el sentido más estricto de la palabra,
es aquel que sabe que lo más importante no es adivinar la fecha en que Cristo regresa, que de hecho eso sería una herejía, que lo más importante no es decirle a la gente lo que le va a pasar mañana, porque ni siquiera él lo sabe, que lo más importante de manera simple y clara del verdadero profeta, de la verdadera escatología, es el mismo punto de todos. ¿Qué es lo más importante en el cristianismo? ¿Qué es lo más importante en la fe? ¿Qué debe ser lo más importante en tu vida y en mi vida? ¿Qué debe ser lo más importante para esta iglesia, para esta congregación? O mejor, ¿quién? Literalmente Cristo y solo Cristo, el Evangelio, la verdad. Pensemos en estas palabras tan claras. Cuando esas cosas comiencen a suceder, los terremotos, las hambres, las guerras, las pestes, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Literalmente también dice, los echarán de las iglesias, serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Es decir, las cosas en este mundo van a ser difíciles, pero ¿cuál es el punto? Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. ¿Qué es lo que nos dice la verdadera y más fiel escatología? Pensemos en que mientras lleguemos a la eternidad, nuestro propósito aquí, aún en medio del sufrimiento, es que entendamos que lo más grande que Dios nos ha dado es salvación y vida eterna. Y es que cualquier circunstancia es una oportunidad ¿para qué? Para hablar de Cristo. Para hablar de Cristo, versículo 10. Pues la buena noticia, el evangelio, primero tiene que ser predicado a todas las naciones. Ese es el verdadero punto. Este mundo no se va a acabar cuando haya una guerra en Medio Oriente. Este mundo no se va a acabar aunque hubiera una tercera guerra mundial. Este mundo no lo va a acabar una hambruna. Este mundo no lo va a acabar una pandemia. Este mundo no lo va a acabar un virus. Esto se va a acabar cuando sea predicado el evangelio verdadero hasta el último rincón de la tierra. Si notamos lo que Cristo dijo, por eso dijo, no dejen que nadie los engañe. Cuando a mí me dicen, ya Cristo viene, ya se va a acabar, hasta me pregunto, ¿Cristo realmente ha sido predicado de verdad? El verdadero Cristo, el verdadero evangelio, las verdaderas buenas noticias han sido predicadas hasta el fin del mundo. O el evangelio de la prosperidad ha llegado hasta los últimos rincones. Pero eso es un engaño. Eso es falso. ¿Qué es lo que dice? Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Muchos han utilizado este pasaje. Cuando vayas a predicar, no te preocupes. No, para predicar hay que estudiar. Es cuando los sometan a juicio, solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Si me meten a la cárcel por predicar a Cristo, no te preocupes, es una oportunidad para predicar a Cristo. ¿Qué dice el versículo 12? Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo. Cuando se es fiel a la palabra de Dios, no creamos que los que están más cerca de nosotros van a creer en Cristo Jesús, es que esto es por gracia. Tanto que dice, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. A mí no me sorprende que haya hijos rebeldes y hasta dice la palabra de Dios que llegará hasta el momento en que los hijos buscarán la muerte de sus padres. Mis hermanos, esa es la realidad. Literalmente dice, esto va a ocurrir por causa de mi nombre, cuando somos fieles a Cristo. ¿Qué dice el versículo 13? Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Pero firme en dónde o en quién? Muchos creen que permanecer firme hasta el fin es quedarme en la iglesia donde nací y crecí, porque aquí fueron mis padres, mis abuelos. Eso no es perseverar, eso no es estar firme. ¿Mantenerse firme en qué? ¿Qué dijo Cristo? No dejen que los engañen. Mantenerse firme en la verdad de Cristo Jesús. Si ese lugar donde nací, donde crecí y me vio crecer y hasta me permitieron servir, y se llama iglesia, pero se desviaron de la verdad de Cristo, mis hermanos, como acaba de decir el Señor Jesucristo, antes lo van a echar a uno de allá. Prediquemos la verdad. Seamos fieles a la palabra de Dios. Muchos de los lugares que se hacen llamar iglesia serían los primeros que se encargarían de sacarnos de sus filas. Esa es la realidad. Por eso que no se nos extraña, mis hermanos. La verdadera iglesia no es la que lleva 20 siglos o la que fue fundada por no sé quién o fulano o sutano. No existe una tal llamada madre iglesia. Mis hermanos, Cristo dice los que se mantengan firmes en Él. Los que sigan confiando en Él, los que no se dejen mover por los terremotos o por las hambres o por las guerras, los que no se dejen llevar por el pánico, por estas cosas, sino aquellos que saben que si están en Cristo, aunque los echaran de la iglesia en que nacieron y crecieron, su firmeza, su seguridad, su eternidad está en aquel que murió en una cruz para salvarlos y que está sentado a la diestra del Padre esperando llevarnos a casa. Ese es el punto, eso es perseverar hasta el fin. Es no ser movidos por la profecía de tantos engañadores, por los escatólogos famosos que lo que están es adivinando cosas del futuro, sino aquellos que
Han puesto su fe en Cristo y saben que en Cristo tienen su ancla y seguridad eterna. Es más, Mateo 24 lo dice de una manera tan particular. Esta sección primera, porque esto sigue y si Dios nos presta vida lo seguiremos viendo dentro de 8 días, pero Mateo 24:14 lo dice de esta manera: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. ¿Podemos ver tanta claridad? ¿Qué es lo que dice el profeta más grande, el escatólogo más grande de todos, Cristo Jesús? ¿Saben cuándo se va a acabar esto? Cuando se predique el evangelio hasta el último rincón de esta tierra. Esa es la verdadera escatología. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 19 y 20 dijo esto: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. ¿Por qué traigo este pasaje? Porque es tan famoso. Muchos dicen, ay, vea, se salieron de nuestra congregación. Eso es que no eran de nosotros. Por eso se salieron de nosotros. Recordemos, lo he dicho muchas veces. Aquí Juan lo que está diciendo es, salieron, partieron de nosotros. Los enviamos a que predicaran y no permanecieron en la verdad de Cristo. Por eso demostraron que al final, aunque los enviamos, aunque salieron de nosotros, no permanecieron con nosotros. Aquí no está diciendo permanecer en un lugar. Aquí no está diciendo permanecer en una denominación o en la iglesia de mis padres. Aquí está diciendo, está hablando de permanecer en la verdad de Cristo, tanto que dice el versículo 20, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. ¿Qué pasó con estos líderes? Que aunque salieron de los apóstoles, fueron enviados por los apóstoles, pero cuando estuvieron allá solitos, se desviaron de la verdad. Mis hermanos, aunque la iglesia en la que nací y crecí tuviera 1000 años de antigüedad, si se desviaron de la verdad, puede aplicarse este pasaje. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mis hermanos, el llamado de perseverar es en permanecer en la verdad. Por ejemplo, Efesios 6:20. Pablo dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Podemos ver lo que está diciendo Pablo es, aunque me echen de la iglesia. Es más, quiero hacer la pregunta. ¿Alguien sabe por qué Pablo en este momento está encadenado? ¿Quiénes hicieron que Pablo estuviera en la cárcel? Los mismos judíos. A Pablo lo echaron de la sinagoga a piedras y seguramente decían, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Ahora está en una cárcel, pero ¿qué hacía Pablo aunque estuviera en cadenas? Predicando la palabra de Dios. Es lo que le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mis hermanos, aún en nuestro dolor, sufrimiento, en nuestra escasez, en nuestra dificultad, eso no debería ser una oportunidad para lamentarnos o quejarnos, sería una oportunidad para predicar el verdadero evangelio. Sí, no niego, estoy viviendo una dificultad, pero ¿saben cuál es el asunto? Pero es que lo que más necesito en mi vida no es cosas materiales. Lo que más necesito en mi vida no es una sanidad de este cuerpo. Lo que más necesito en mi vida no es una casa en esta tierra. Si Dios nos da esas cosas, bien, ¿qué es lo que más necesitamos? Seguir confiando en Cristo y aún decirles a aquellos, mira, sí, puede ser que hoy esté pasando una necesidad, pero no importa si esa necesidad me lleva a la ruina. No tengo ruina porque en Cristo lo tengo todo. No importa si tengo una enfermedad que me podría hacer descender a la tumba, pues no importa porque de la tumba Cristo me levanta. Podemos ver cómo cada circunstancia es una oportunidad para predicar el evangelio. Eso es lo que deberían decir los escatólogos. Lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente es una oportunidad para predicar el evangelio, no para estar pidiendo que Israel gane una guerra. Todo es una oportunidad para predicar a Cristo, porque cuando se predique a Cristo hasta el último rincón de la tierra, entonces Él regresará para llevarnos a la gloria eterna. Por eso quiero concluir con 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Pedro dice, debido a esa experiencia, hablando de la transfiguración, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Pero ¿cuál es la esencia del mensaje de los profetas? Que esto se va a acabar en el 2033, se los aseguro. Esto creo que va a quedar grabado seguramente. Si Dios nos presta vida y en el 2033 no ha venido Cristo, se los aseguro, se van a levantar personas diciendo que ahora sí viene Cristo. ¿Saben por qué? Porque ahí están los que están calculando. Cristo murió en el año 33 y ya han pasado 2000 años, así que Cristo va a regresar en el año 2033. Se van a acordar de mí. Pero eso es una mentira. No sabemos cuándo va a regresar. Muy seguramente llegará el 2033 y el 2043 y lo que digo, y hasta lo mejor el 3033. Y allá volverán a repetir las mismas cosas.
Él sabe cuándo va a regresar. ¿Saben qué nos dice la palabra profética más segura? Como dice Reina Valera y bien lo dice. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿Por qué? ¿Porque ellos les van a decir cuándo se va a acabar el mundo? No. ¿Porque ellos les van a decir lo que a ustedes les va a pasar el día de mañana, que se van a ganar la lotería? No. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Un verdadero profeta, un verdadero escatólogo, una profecía que nos asombra, es aquella que nos lleva a Cristo. Es aquella que nos dice que nuestro futuro está asegurado en Cristo, que el mañana está en manos de Dios, que podemos descansar y confiar en Él y que lo que Él nos tiene para regalar, mis hermanos, no es una mansión en esta tierra, sino en la eternidad. Claro, nos advierte que hay engaño con esto, pero nos muestra la realidad. Aquí habrá problemas y dificultades, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo más importante? Que estemos en Cristo. Mis hermanos, cuando pienso en esto me hago la pregunta, ¿será que se ha sido predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra? Los predicadores más famosos a veces son escatólogos y tú te pones a escuchar sus enseñanzas y lo que les digo, hablan de todo, pero ¿dónde está Cristo? Mis hermanos, Cristo es la prioridad de la profecía. Cristo es lo que más importa. Porque cuando todo esto acabe, cuando todo esto termine, veremos cara a cara a Cristo Jesús y Él nos dará todo lo que tenía preparado para nosotros desde la eternidad. Terminemos aquí, démosle gracias a Dios y digámosle, ayúdanos a entender esta palabra profética, a aferrarnos a esta verdad. El mañana está en manos de Dios, pero nuestra eternidad también lo está en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y gracias por enseñarnos que hambres, terremotos, pestes, virus, guerras, rumores de guerras, reino levantándose contra reino, nación contra nación, estos solo son principios de dolores. Esto solamente nos dice que esa es la realidad de este mundo y que así será hasta que tú regreses, que esto no va a cambiar, que esto no va a mejorar, que un gobierno no va a mejorar las cosas, que un presidente, un alcalde, un gobernador no va a traer nada diferente, nada nuevo. A lo mejor traerán más conflicto y más destrucción. Que por mucha tecnología que haya, por muchas enfermedades que sanen, van a haber otras. Y tarde o temprano todo esto va a pasar. Que por muchas cosas buenas que nos des en esta vida, por las cuales igual agradecemos, todo eso se acaba, se oxida, se corrompe, se desgasta, se daña, hasta este cuerpo, por el cual hoy podemos alabar tu nombre. Pero gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que aunque todo esto se acabe, tarde o temprano, nos has prometido algo que no se acaba y es eterno. Más bien, esto nos lleva a entender que en todo momento y en toda circunstancia nuestra prioridad debe ser hablar de ti, de tu amado Hijo. Ayúdanos a entender esta palabra correctamente. Ayúdanos, si se puede usar correctamente el término, a ser verdaderos profetas, verdaderos escatólogos, que entendamos que la palabra profética más segura es aquella que nos lleva a conocerte más a ti, el único Dios verdadero y a tu amado Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra y en quien nos estás formando cada día. Ayúdanos a entender que lo mejor que tenemos para compartir con otros es tu palabra, tu verdad, un mensaje de esperanza, pero no para el día de mañana en esta tierra, sino un mensaje de esperanza que nos habla de gloria eterna, de saber que no importa lo que suceda aquí en esta tierra, todo pasa, el mundo pasa junto con lo que la gente tanto desea, pero quieras tú todos los días llevarnos a hacer tu voluntad para que permanezcamos en ti para siempre, para que en Cristo tengamos la más grande herencia, la gloria eterna. No sabemos cuándo regresará tu amado Hijo. Esto está en tu sola potestad. Tú sabes el día, la hora, pero Padre, que mientras ese momento llega o nuestra partida a la eternidad, nos podamos deleitar y gozar en tu palabra, en tu verdad, viviendo como tu palabra y tu verdad obra en nuestros corazones y nos asemeja a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. No permitas que nos engañen con estos cuentos, sino al contrario, que tu palabra sea viva en nuestros corazones. La palabra profética más segura, la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.